Saludos, Iglesia en Transformación. Es un gusto estar con ustedes nuevamente dirigiendo este tiempo de celebración. Pero ante todo quiero comenzar este tiempo con un salmo, y es el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Y con este salmo de introducción, con este sentir de gratitud, de alabanza, acompáñenme en este tiempo con estos cantos. Aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poder y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poder y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poder y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poder y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poder y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Pues grande eres tú. Congregado en este día para darle honra. Música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Son de júbilo
ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Iglesia en Transformación, acompáñenme a entregar este tiempo que tuvimos de alabanza y adoración y orar por quien será nuestra predicadora el día de hoy, nuestra amada Axa Gutiérrez. Acompáñenme. Jesús, te agradecemos por este tiempo que tenemos, porque podemos alabarte y adorarte tanto en nuestra iglesia física, cuando podemos ir, como también en estas reuniones virtuales. Te agradecemos por esa oportunidad, Señor. Y como está escrito en Mateo 7:7, nosotros pedimos y se nos dará, buscamos y hallaremos, llamaremos y se nos abrirá, porque somos una familia, una congregación que cree en el poder de la oración, Padre. Te pedimos por la vida de Axa Gutiérrez, que nos estará compartiendo de tu palabra, animándonos a esto que es la oración. En tu nombre oramos.
Buenos días, amados hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra en este nuevo día. Durante este mes empezamos a hablar, inició el pastor Walter el primer domingo de mayo a hablar acerca de una de las disciplinas espirituales muy importantes en nuestra vida, como es la oración. En esta oportunidad vamos a continuar después de haber celebrado el Día de la Madre el domingo anterior. Todas las citas bíblicas que estaré usando en esta oportunidad están en la Nueva Versión Internacional. Y realmente que cuando me puse a pensar que iba a predicar sobre la oración, estuve pensando, pero bueno, ¿qué es orar? Y orar, como muchos de nosotros hemos aprendido, es hablar con Dios. Por eso esta prédica le puse hablando con Dios. Pero cuando oramos, abrimos nuestro corazón a Dios para contarle cómo nos sentimos. El 20 de julio de 1969 fue la primera vez que el hombre puso un pie en la luna. Cuando la NASA estaba preparando todo este viaje, una de las cosas que más cuidado querían tener era ver cómo iba a ver esa comunicación entre la nave, entre ellos, ¿verdad? Entre los astronautas que estaban en esta nave a tanta distancia. Y estuvieron revisando todo que funcionara muy bien cuando iban a ascender, cuando iban a venir, pero qué importante era poder tener una excelente comunicación con los astronautas, porque si esa comunicación no podía darse, ellos podían perderse en la Vía Láctea, ¿verdad? Y no podrían regresar a la Tierra. Entonces, hermanos, lo mismo sucede con nosotros si no mantenemos una comunicación permanente con nuestro Dios. Vamos a perdernos o vamos a andar perdidos en nuestro propio mundo. Por eso necesitamos esa comunicación permanente con nuestro Creador. Jesús habla sobre la oración y dice en Mateo 6:6, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Aquí vemos que la oración es entre nosotros y Dios. Al orar, nuestro deseo más grande debe de ser pasar tiempo con Él y hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón. Es cierto que nuestro Padre, desde antemano, Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero igual que todos los padres con sus hijos, le gusta que sus hijos vayan y hablen con Él. Vemos aquí que que el énfasis realmente de la oración es fortalecer esa relación que nosotros tenemos con nuestro Creador y venir ante su presencia, compartir cómo nos sentimos, compartir todo lo que ocupa nuestro corazón. Oramos porque nuestra relación con Dios es importante y vital. Por esa razón, el pastor Walter también mencionaba en su prédica que debemos orar inteligentemente. Yo creo que no podemos ya estar haciendo oraciones simples, ¿verdad? Y a veces estamos preparando todo en casa y ya cuando nos vamos al trabajo, en el bus, en el carro, en el taxi, vamos diciendo, Señor, por favor, bendíceme en este día, en todo lo que vamos a hacer. No, ¿verdad? Yo creo que necesitamos hacer oraciones inteligentes para poder estar delante de su presencia. Y la otra pregunta que les tengo es, ¿por qué debemos orar? La oración, amados y amadas, nos acerca al Padre. Nos da la maravillosa oportunidad de abrir nuestros corazones a Él, contarle lo que ocupa nuestras mentes, pedirle su ayuda y su sabiduría. Decía el pastor y teólogo Juan Wesley, todo lo que Dios hace en la tierra, lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Él respeta nuestro libre albedrío de decidir si queremos hablar con Él o no, pero realmente no nos va a ir muy bien si no estamos buscando de nuestro Padre.
Oramos también porque damos gracias, porque lo adoramos, porque Él ha sido bueno. Le entregamos nuestras cargas, nuestro cansancio, nuestras preocupaciones, nuestras deudas. Dice Primera de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. También debemos orar para perdonar el daño que algunas personas nos han hecho o nos hacen. Necesitamos perdonar todos los días, abrir nuestro corazón y decirle lo que sentimos. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esto es lo que hacemos cuando oramos. Nos acercamos al Padre, sacamos tiempo para hablarle y escucharle, para disfrutar de su presencia y de su compañía. Por eso es importante también el conocimiento de su palabra, porque nos acerca más a Él y nos permite conocerlo mejor. En esta oportunidad exploraremos la forma en que Jesús oró en dos momentos críticos de su ministerio, previo a que lo arrestaran y cuando lo estaban crucificando. Cómo oró y qué expresó al Padre en este momento y qué nos invita a hacer a nosotros como seguidores de Él. He tomado algunas ideas del libro Oración, un diálogo que cambia vidas del pastor John White. Por favor, oremos para que sea el Señor también el que nos dirija en este momento. Te damos gracias, Padre, por la bendición de poder acercarnos a ti a través de la oración. Gracias por este nuevo día, porque pudimos abrir nuestros ojos, porque podemos estar aquí dispuestos a escuchar lo que tú quieres decir a nuestro corazón. Rogamos que tú nos hables y que tú puedas, Señor, tocar lo más profundo de nuestro ser y que ese propósito que tú tienes para hoy en cada uno de nosotros pueda ser cumplido. Ayúdanos a tener corazones, mentes y ojos y oídos abiertos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El primer punto que quiero compartir con ustedes es orando con fervor. Voy a leer una porción bíblica muy conocida. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo de una hora? Le dijo a Pedro. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos del sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Allí viene el que me traiciona. Esto está en Mateo 26, de 36 al 46. La escena en el huerto es muy conocida por todos nosotros. Los 11 discípulos lo acompañan al Monte de los Olivos y Él les dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar, nos dice Lucas 22:41, llevando consigo a Pedro, Santiago y Juan, con quienes habló sin que escucharan los demás. Se sentaron y pudieron
presenciar la angustia de Jesús. Y dice Mateo nuevamente 26:37, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. El hecho de que les pidiera que se quedaran allí sentados con él, esperándolo mientras se adelantaba unos pasos para orar solo, nos indica la intensa necesidad humana que tenía de estar acompañado y respaldado. No podía compartir plenamente el enorme peso que había sobre él, ¿verdad? Y en su corazón. Pero es evidente que él buscó apoyo de los 3 hombres más cercanos a él. Nosotros nunca vamos a ser abandonados por Dios, pero Jesús en esa noche que fue entregado estaba en una situación mucho más terrible de la que jamás nosotros vamos a llegar a experimentar. Enfrentaba la pérdida de la relación que le daba la fuerza para ser el líder que era. El Padre le volvería la espalda y nosotros añoramos ese respaldo humano porque cuando hemos aprendido, no hemos muchas veces aprendido a depender de Dios y por eso estamos buscando ese respaldo humano. Pero en el caso de Jesús, en ese momento él anhelaba ese apoyo humano porque iba a perder el respaldo divino. No fue fácil para él, amados y amadas, no fue fácil. A veces podemos ver la historia de Jesús así como sí, lo arrestaron, lo crucificaron, resucitó al tercer día. Podemos verlo esto como un cuento, pero esto fue bien difícil para el Señor. Y Él les dice, yendo un poco más allá, más bien nos dice la palabra, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Que despojarse de sí mismo, ¿verdad? De decir, Señor, me duele todo esto, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Su cuerpo y su alma se estaban desgarrando, ¿verdad? Resistiéndose a esa decisión que él había tomado. Pero dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús pronunció estas palabras por fe. Sabía por fe, aunque no pudiera sentirlo, que el Padre era justo, era omnipotente y era fiel. Pero Jesús era tan humano como divino y su cuerpo se resistía a saber que iba a sufrir tanto. Después de orar más o menos una hora, debía haberse sentido en paz en su interior, pero de seguro muy adolorido por la aspereza del suelo, ¿verdad? Se levantó probablemente entumecido y volvió a sus discípulos que dormían. Pero su fortaleza había aumentado en la oración, porque al despertarlos, Él puede ayudarlos en su debilidad. Él está suficientemente libre de sus propias preocupaciones para poder verlos como siempre los veía, débiles y necesitados de consejo. Regresó en medio de eso 2 veces más a luchar en oración por el problema que tenía por delante. La tormenta que tenía en su interior de seguro era grande, amados, y esta tormenta amenazaba furiosamente con llevarse la decisión que ya había tomado de morir por nosotros. Y vemos en medio de esta tormenta que arreciaba su corazón, que era una lucha interna muy fuerte, que al fin esa tormenta se calmó porque había estado en oración permanente. Y ya con esa decisión firme despertó a sus compañeros de vida en ese momento, mientras las antorchas de sus captores se miraban que ya venían en la falda del cerro. Y sus discípulos adormilados, pero él muy fortalecido. Muchas veces nosotros estamos viviendo momentos difíciles, nunca como el que pasó Jesús. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacemos? ¿Oramos? ¿Rogamos como lo hizo Jesús? ¿Dedicamos ese tiempo para orar
como Él lo hizo. Dice que volvió 3 veces donde sus discípulos. Y una de las cosas que les dijo fue, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Pero estaban vencidos por el cansancio y dormidos. Y el Señor los buscó en el momento más determinante de su vida, porque iba a entregar su vida por nosotros. Y sabía que solo podía lograrlo teniendo ese espacio de búsqueda del Padre en oración. Debemos orar, amados hermanos, hasta que algo pase. Debemos orar fervientemente, con ánimo. Debemos ponernos a orar en serio para que las fuerzas de las tinieblas se echen para atrás en muchas de las situaciones que vivimos, para conectarnos con esa fuerza grande que es el Señor en nuestras vidas. Cuando oramos, se abren puertas, suceden milagros. Muchos de nosotros hemos experimentado milagros y vemos la gloria de Dios. Debemos orar con ganas, no debemos cansarnos, debemos persistir en la oración sin cesar. Días, semanas, meses, años. Hay oraciones que nos llevan años. Sacudámonos esa pereza espiritual que a veces nos envuelve. Cuando pasamos por momentos críticos, difíciles, ¿cuánto nos cuesta muchas veces ser humildes y buscar al Señor en oración? Reconociendo que sin Él no podemos seguir adelante. Él pasó prácticamente toda la noche orando y nosotros queremos que lo que le pedimos al Señor en 1 minuto suceda cuando nosotros lo queremos. Y dice Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Jesús modela para nosotros la forma en que debemos orar, por lo que se busca es esta relación cercana al Padre, a nuestro Creador, en quien hemos creído. Dice Mateo 7, del 7 al 11, pidan y se les dará. Busquen y encuentren, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? Solo nos pide que nos comuniquemos con Él a través de la oración, que nos acerquemos hasta el trono de su gracia. Él nos escucha. Dejemos, por favor, de estar primero buscando soluciones con nuestro propio razonamiento. Busquemos al Señor primero y Él nos va a dar la sabiduría para todas las cosas que necesitamos hacer y para esas situaciones críticas que estamos viviendo probablemente. Él está interesado en nuestras vidas, hermanos, hasta en los más pequeños detalles. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es una oración que trasciende. Dice Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En el momento de esta oración, amados y amadas, a Jesús ya le habían atravesado las muñecas y los tobillos con largos clavos. De un golpe habían dejado caer el madero donde colgaba su cuerpo, ya débil y deshidratado. Los soldados estaban repartiéndose, echando suertes para repartirse la ropa de él. Y vemos en esta oración una total falta de egoísmo en su oración. Padre, perdónalos. Cuando nosotros estamos sufriendo físicamente, nos volvemos más centrados en nosotros mismos. Buscamos compasión de manera sutil y a veces no tan sutil. Igualmente, cuando enfrentamos injusticias o una falta de consideración de parte de nuestra familia o amigos, nos concentramos más en la forma en que hemos sido tratados. Normalmente los sentimientos que están dentro de nosotros son el resentimiento, la ira, la amargura.
la autocompasión. Nos arropamos mucho en ese sufrimiento y en mucha amargura. En cambio, vemos a Jesús con una capacidad para despojarse completamente de estos sentimientos. El sufrimiento físico era enorme. Después de haber sido azotado con correas cargadas de plomo que le laceraron la piel, después de haber perdido líquido y las sales del cuerpo, sudando bajo ese sol ardiente, Jesús estaba en las horas finales de su agonía, en un estado de extrema debilidad y dolor. Era realmente una tortura. Permaneció colgado horas tras horas con los brazos extendidos que le produjeron calambres en los músculos, el pecho, el abdomen, el diafragma. La respiración se le volvió muy difícil y amenazaba también con sofocarse. Y para llenar sus pulmones de aire tenía que levantar el cuerpo cargando el peso en los clavos de los tobillos, esforzándose por elevarse una vez más, pero el dolor era insoportable y por esa razón el cuerpo se dejaba caer, preso nuevamente de calambres y asfixia. En este momento es cuando Jesús deja a un lado la preocupación por sí mismo y la concentra realmente en esta oración poderosa. Y en medio del intenso dolor físico, renunció a la ira, al resentimiento, al odio, a la autoconmiseración, y lo hace al punto de interesarse, comprender y hasta perdonar a los que lo están atormentando. Amados hermanos, es otro nivel, ¿verdad? Cuando vemos a Jesucristo clamar a Dios en esta circunstancia tan difícil, por encima de todo lo que podría abrumarlo, y suplicar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, realmente quedamos abrumados, ¿verdad?, de admiración y conmovidos por ese amor tan grande de Jesús por nosotros. Él nos llama a que lo imitemos, y cuando oramos es decir también que nosotros perdonamos. En medio de nuestras necesidades físicas y emocionales, perdonamos a los demás, nos preocupamos por los demás. Ningún sufrimiento que pudimos experimentar llega a compararse jamás al sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz. Pero estamos llamados a imitar a aquel que se interesó por los demás cuando él mismo estaba sufriendo. Siempre recibiremos gracia si queremos conducirnos así. Esta es realmente una plegaria de perdón. Jesús le pide a Dios que perdone a aquellos que le están haciendo daño y nos pide que lo imitemos a nosotros en este camino del perdón. Es una oración en la que implora el perdón para otros. Este es un tipo de oración rara que rara vez nosotros hacemos, ¿verdad? Casi siempre venimos en oración pidiéndole muchas cosas al Señor, pero también esto es parte de la oración. ¿Nos sentimos molestos con alguien, amados? Nos sentimos resentidos, con amargura. Quizás el centro de nuestra batalla en este momento es eso: sentimientos de ira, sentimientos de resentimiento. El cristiano relativamente maduro, nosotros sabemos que debemos perdonar, pero muchas veces nos encontramos luchando contra el resentimiento, la amargura o los sentimientos de autoconmiseración. Necesitamos dejar de aferrarnos a estos sentimientos. Necesitamos llevarlo a un nivel superior, al Padre, pidiéndole que nos ayude a perdonar. Necesitamos seguir las pisadas del sumo sacerdote y suplicar misericordia de Dios hacia quien la necesita. Cuando lo hagamos, amados y amadas, habremos ascendido al nivel de perdón. Subiremos al nivel más alto,
pidiendo perdón por el pecado a la única fuente que realmente puede proveerlo. Esto definitivamente nos va a traer cambios profundos en nuestra actitud y en el comportamiento a los demás. Esto no es fácil porque probablemente hemos sido dañados, pero es lo que esta oración de Jesús nos enseña, que esto es lo que debemos hacer. Imaginemos el cuerpo de nuestro Señor levantado en esa cruz mientras repartían sus ropas. No es algo hueco lo que sale de sus labios. Sabe exactamente qué es lo que está pidiendo y lo pide porque realmente quiere que Dios otorgue perdón a estos hombres que le están maltratando. Él nos pide que lo imitemos a hacer lo que Él hizo, perdonando a los que nos han hecho daño. Que el Señor nos ayude, amados y amadas, a ser esos hijos e hijas dispuestos a invertir tiempo en hablar con nuestro Dios, a hacer oraciones reales, serias, con fervor, de búsqueda de nuestro Creador. Que nuestra búsqueda en oración tenga el objetivo permanente de estar acercándonos a nuestro Padre que nos escucha, porque lo queremos conocer, porque queremos depender de Él, porque queremos ser humildes, porque no confiamos en nuestras propias capacidades, sino que sabemos que todo lo que somos y tenemos es producto de su gracia. Involucrémonos realmente en cultivar esa relación profunda con el Señor a través de la oración. Incluyamos al Señor en todos los aspectos de nuestra vida, hasta los que usted cree que al Señor no le interesa. El Señor está interesado en conocerlo, en que usted hable con Él. El Señor está interesado en que usted se arroje en sus brazos, que usted le platique cómo se siente, qué quiere, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus temores. Acerquémonos al Señor en oración y que Él, en ese acercarnos a nuestro Creador, Él nos va dando la fuerza a través de su Espíritu Santo para tener esa capacidad de perdón hacia los demás y dejar atrás esos sentimientos que pueden estar en nuestro corazón. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra, por este ejemplo tan grande y maravilloso que tú dejaste para nosotros cuando estuviste aquí en la tierra. Padre, perdónanos porque muchas veces no te buscamos como tú nos has exigido. Perdónanos porque muchas veces decidimos, Señor, sin tomarte en cuenta. Y andamos haciendo oraciones que no nos acercan a ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir tu ejemplo. Que podamos realmente tener esa capacidad de orar, de permanecer en tu presencia, de buscarte. Y de que podamos en esa relación llegar a este momento, Señor, de pedir perdón porque los demás no saben lo que hacen, y quitar de nuestros corazones el sentimiento y la amargura, el sentimiento de amargura, de autocomiseración, de odio muchas veces, de cosas que guardamos en el corazón. Perdónanos y ayúdanos a acercarnos a ti a través de la oración efectiva e inteligente. Ayúdanos a imitarte, Jesús. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de todas las familias que nos han visto el día de hoy, para que tú vayas delante de ellos en esta nueva semana. En el nombre de Jesús oramos con gratitud. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso.